La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hoy nos encontramos nuevamente en el Museo Francisco Goya en la ciudad de Zacatecas y estamos muy contentos de platicar con el maestro Gustavo Monroy, que recién inaugura su exposición Ausencias en este magnífico Museo de Arte Mexicano. Bienvenido a Zacatecas. Estamos en la sala de exposiciones temporales del museo y tenemos a nuestras espaldas esta obra llamada Fosas, que es una de las obras más recientes de esta colección, ¿cierto? De entrada, el cuadro es impactante y nos dice a los visitantes de este espacio de qué se trata esta exposición de ausencias, que tiene además como eje central, digámoslo así, las ausencias de los desaparecidos en nuestro país, haciendo un énfasis especial en los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. ¿Cierto? Sí, digamos que son nuestros ejes temáticos. Es parte de una serie muy extensa que yo comencé a las dos semanas de lo sucedido en Ayotzinapa, y me empecé a preguntar cómo convertir eso, cómo dialogar con eso, cómo sacar ese dolor, primero personal y luego colectivo, cómo sintetizarlo a partir de mi oficio. Yo soy pintor y entonces esas son mis herramientas y mi manera de expresarlo es eso. Y entonces empecé a intentar primero comprender el fenómeno que estaba sucediendo en un contexto también de violencia a nivel general. Ya teníamos el tema de las desapariciones, de los decapitados, del narcotráfico, en un contexto también en donde estamos avasallados día a día de temas nuevos que se van generando en relación con la violencia. Y entonces, ¿cómo a partir de una tradición que yo estudié, cómo a partir de un oficio que conozco, cómo a partir de mi lenguaje que cotidianamente, sacarlo? Y entonces ahí empecé a elaborar una serie de símbolos, de personajes, como es el caso de la máscara del guerrero jaguar, sí, concretamente del estado de Guerrero. No se sabía todavía qué había pasado con los estudiantes, había muchas versiones. Entonces yo traté a partir de metáforas, de imágenes, de mi propio discurso personal, mi lenguaje propio, de resumir esta situación, esta etapa, este contexto, sin desatender, y eso es muy importante y lo quisiera subrayar, el oficio de la pintura y la tradición de la pintura. La tradición de la pintura mexicana, la tradición de la pintura universal, y entonces me fui topando con imágenes que yo entendí que nos hablaban del pasado en el presente. Y ese es el caso de un pintor del Renacimiento temprano. Masaccio. Es el caso de Masaccio, que pinta la exposición del Paraíso en la Capilla Brancacci en Florencia. Un pintor muy joven que muere a los 27 años. Y a los 27 años ya había sentado la base de lo que iba a ser el Renacimiento. Ese cuadro, ese fresco que está en la Capilla Brancacci en Florencia, me pareció de una actualidad sublime, pero también terrible. Adán y Eva expulsados del paraíso, se vino el tema de la migración, y entonces yo vi a esa pareja como los primeros expulsados, los primeros desterrados, los primeros ausentes, los primeros refugiados. Y entonces esa metáfora me ayudó muchísimo a sintetizar lo que estamos viviendo ahora. Y eso me ha ido llevando a atravesar el desierto como metáfora, pero también como elemento plástico, como elemento cromático y como discurso. Entonces, encontramos esos dos íconos presentes, la referencia a la expulsión de Adán y Eva de Masaccio, encontramos la máscara utilizada en este ritual de Citlala Guerrero, en la que dos hombres con máscara establecen una lucha cruenta, pues, ¿no? Encontramos también la piedad de Miguel Ángel, que aparece de manera constante en esta colección de ausencias, que además se complementa con otra exposición en Aguascalientes llamada Destierro, ¿cierto?
¿cierto? Sí, la obra fue creciendo y llegué a desarrollar aproximadamente unos 100 obras, 100 cuadros de pequeño, mediano y gran formato, como es el caso de este cuadro de Fosas, que es como de más de 2,5 metros, más o menos. Y entonces coincidió afortunadamente la invitación de 2 instituciones, de 2 museos, de 2 ciudades vecinas, Aguascalientes y Zacatecas. En Aguascalientes el Museo de la Ciudad, en Zacatecas este Museo Goitia, y lo dividimos en 2 y coincidió con las inauguraciones y actualmente se presenta en esos 2 recintos la mitad aquí y la mitad allá. Se complementan. Se complementan, son las mismas vertientes, son los mismos temas. Volviendo otra vez al tema de los íconos, en realidad lo que yo veo, además de una barbarie absoluta que estamos viviendo, pero que además hemos vivido desde hace mucho tiempo, comentábamos también pues la similitud en cuanto a los temas manejados de esta colección con lo que está en la planta baja de este museo de Francisco Goitia, de cómo hay una ciclicidad en la historia que tendríamos que ir analizando para comprender más nuestro estar en el tiempo. Veo más allá de la barbarie y de la gente sepultada y de los hombres vulnerados que están en cada una de las obras, veo también un sentido de esperanza en ausencias. La presencia de la madre poderosa que puede ser o la misma tierra que te recibe o la madre que te sostiene en el momento de la muerte. ¿Hay una influencia religiosa de la que podamos hablar en esta ocasión? Sí, en cuanto a las esperanzas, bueno, es como dice el dicho, que no hay mal que dure 100 años y todos quisiéramos que ese túnel en el que nos encontráramos tuviera ya una salida a corto plazo y eso sería lo mejor que nos pudiera pasar. Pero todos los procesos históricos llevan su tiempo y así como sucedió la revolución y en el momento de la revolución no se le veía el final a ese túnel terrible que significó la revolución y en ese sentido es esta como puente con Goitia, porque Goitia también fue un pintor que pintó esa época, ¿no? Y ahí están sus cuadros, y esa época ya terminó, y eso tuvo su final y sus consecuencias, y ahora estamos viviendo otro momento. Yo quisiera pensar que esta época va a pasar también, y va a haber otro momento, y va a quedar en el recuerdo, y va a ser una memoria terrible, y estos cuadros van a quedar consignando esos hechos, para bien o para mal, ¿no? En cuanto a los símbolos de la tradición de la pintura, efectivamente retomé también la Piedad de Miguel Ángel, porque me pareció una obra muy vigente, muy actual. Cada madre que pierde un hijo, las 43 madres de los estudiantes de Ayotzinapa son nuestras piedades mexicanas. Por eso dispuse y le quité a Cristo su cara y le encimé la cara del guerrero jaguar para hablar de la actualidad y de esas madres y de esos hijos, ¿no? Por eso es que la tradición de la pintura hay que revisarla siempre y nos alimenta y nos retroalimenta y tiene vigencia y el pasado está presente en la historia del arte siempre, ¿no? No, y además, por ejemplo, vemos la aparición de una ballena y el papel de Jonás, el profeta desobediente. Sí, es otro hilo conductor de ambas exposiciones. En Jonás encontré también mucha actualidad, porque es una historia completamente actual. Jonás es un profeta que desobedece el mandato divino en la historia de la Biblia del Antiguo Testamento, y en lugar de dirigirse hacia donde Dios le dice que debe de dirigirse a dar su mensaje, él se va en sentido contrario. Y entonces Dios lo castiga. Conocemos la historia del naufragio en donde se lo traga la ballena y la ballena lo vomita en Nínive, que es a donde tenía que haber ido desde un principio. En esa forma de la ballena, en esa metáfora, en esa historia, encontré mucha actualidad también. Primero plástica, porque la ballena es un elemento muy plástico, pero también en la historia de la pintura y en la historia del arte tenemos muchas representaciones de esa historia, de esa historia bíblica, ¿no? Y entonces la quise retomar también para unir y unificar esas historias en la actualidad. Y entonces esos son los hilos conductores de ambas muestras. Lo que me parece muy interesante además es cómo logras conjuntar todos estos elementos de manera intertextual, los vas uniendo, una trama y urdimbre alrededor de un hecho violento, y
se puede caer en un momento determinado, en el momento de contar esta historia, se puede caer en lo anecdótico, como lo comentábamos, pero tú asumes el riesgo en este momento de ir más allá de la anécdota, un poco asegurando que esta historia se preserve en la memoria de muchas generaciones. Es decir, hay que hablar de la violencia que estamos viviendo para que no se nos olvide jamás y para no repetirlo. Sí, porque ahora estamos hablando de una muestra en un espacio determinado en donde hay 25 cuadros que nos están narrando esos sucesos. Pero si cada cuadro lo vamos descontextualizando, la historia del arte siempre sucede en un concepto del tiempo muy frágil, porque para la historia del arte 100 años es muy poco, 300 años no es nada. Estamos hablando de cuadros que fueron pintados hace 600 años en el Renacimiento y todavía tienen mucho que decirnos. Yo observo ahora que estamos en el Museo Goitia los cuadros de Goitia y me están hablando de otro momento muy parecido a este, guardando las proporciones, y ya no me resulta anecdótico, me resulta una obra maestra. Los ahorcados de Goitia, la Tata Jesucristo, son las madres de los estudiantes de Ayotzinapa, esas tres mujeres que están llorando ante un muerto, son las madres de los estudiantes de Ayotzinapa. Tiene una vigencia ese cuadro aterradora. Claro. Y ya no es anecdótico, ya es una obra maestra de la historia del arte mexicano. Entonces, cuando se habla del arte en el tiempo, tenemos que tener en cuenta esa fragilidad. Sucede en otra dimensión esos procesos históricos en el arte, ¿no? Si vemos el Guernica, la obra de Picasso, nos está hablando de un momento determinado, pero también nos está hablando de la actualidad. Ya no es eso suceso de Guernica, pero también sigue siendo el bombardeo a esa población, pero es un grito que llega hasta el siglo XXI, ¿no? Esa es la historia del arte, y esa es la función también, hasta cierto punto, de algunas obras de arte, ¿no? Y del compromiso social que pueden adquirir o no los artistas, porque tampoco es una obligación, ¿cierto? No es una obligación. En mi caso particular es una consecuencia de una manera de trabajar, de cómo he desarrollado mi trabajo y cómo lo he venido elaborando. Yo suelo decir que mis cuadros son la página de una bitácora que desarrollo cotidianamente. Es un poco como mi propia bitácora. Y he pasado por etapas diferentes en donde esa bitácora es muy hacia adentro, es muy de una reflexión profunda hacia emociones internas para tratar de exteriorizarlas. Y a veces es mi entorno, a veces es la bitácora de los sucesos y la bitácora del momento que se está viviendo, ¿no? Entonces, desde adentro hacia afuera y también de afuera hacia adentro. Es un proceso que se da, digamos, en el estudio, en el taller, claro, pero que también tiene que ver con la información, con las lecturas, con todo eso, ¿no? A eso, no a es eso, gratuito, ¿no? A eso iba precisamente. Sí. Yo veo tu obra y veo a un artista plástico que además es un gran lector. Me gusta mucho porque mi padre fue escritor y desde niño sacaba los libros de su biblioteca y no entendía a veces algunos textos, pero así conocí a muchos escritores que a lo mejor en la escuela nunca me los hubieran enseñado. Me gustaba sacar los libros que estaban a la altura de mi estatura física, y así conocí a Pío Baroja, así conocí a Unamuno, así conocí a Quevedo, así conocí a Lope de Vega, después así conocí a Juan Rulfo, a Bécquer, al siglo de oro español, a la poesía española del siglo de oro, y así fue empezando a darme cuenta de esas lecturas, ¿no? Hay ciertos cuadros que observo ahora en esta exposición que podrían ser muy rulfianos también, sí, ¿no? Ese paisaje árido, esa travesía en las polvaredas, esa música del desierto, como lo menciona Adriana Sandoval en su texto de Sala, esa sonoridad de esos territorios, son rulfianos también, ¿no? Sí, de pronto también hay reminiscencias al cine mexicano. Por supuesto. Sí, o sea, de pronto yo veo unos cielos que seguramente también los hubiera podido imaginar Gabriel Figueroa. Sí, ¿no? Como los cielos de Goitia, ¿no? Como Que son los los cielos de Goitia. esta región, ¿no? Los cielos crueles de los que nos hablaba. En ese también. sentido, ha resultado para mí una experiencia muy interesante dialogar con Goitia en el espacio que pertenece a su obra, y al mismo tiempo en Aguascalientes dialogar con Saturnino Herrán, que también es un pintor de la tradición de la pintura mexicana
a la cual se le deben las bases del muralismo, de la pintura mexicana, de esa tradición tan fuerte, tan vigente, y a la que abrevo también como artista plástico, ¿no? Saturnino Herrán, además muy amigo de Ramón López Velarde, Sí, nuestro poeta zacatecano, y alumno de Severo Amador, otro artista zacatecano que está por ahí guardado, esperando ser rescatado en la memoria. Sí. Qué interesante, Gustavo, que tengamos la posibilidad de dialogar contigo alrededor de tu obra, de esta obra que por supuesto no se queda únicamente en la anécdota ni en el figurativismo de la Escuela Mexicana de Pintura, sino que además has sabido reinterpretar tu realidad para dejarnos entrar a este mundo tan doloroso y al mismo tiempo tan lleno de esperanza. Sí, pues yo les agradezco y espero que venga mucho público, sobre todo jóvenes que son los que tienen el futuro por delante y a los que se les ha secuestrado esa opción de vida y que tienen todo el derecho a vivirla de una manera sana. Ojalá que sí, y además donde las posibilidades de seguir migrando siguen vigentes. Sí. Antes de finalizar, hablemos también de que esta colección de ausencias es una idea clara de cómo podemos establecer relaciones entre los distintos procesos de migración que sufrimos en la vida. Sobre todo en un territorio como el de Zacatecas, que es tierra de migraciones y de migrantes, ¿no? Y cuando hay migración hay necesariamente dolor, y ausencias. Y esperanza. Sí, por eso es que se llama ausencias, ¿no? Pero sobre todo esperanza, como tú mencionas, ¿no? Sí, ojalá que estos paisajes nos toque verlos transformados en tierras más allá de áridas, sino tierras más productivas, más felices, más llenas de flores en el campo. Sí, por supuesto. Hoy tenemos fosas clandestinas, no sabemos en qué lugar del país, pero espero que sean fértiles también estos huesos de los que ya seguramente no tendremos jamás la oportunidad de rescatarlos. Pues muchas gracias. Gracias, te lo agradecemos mucho, que sea esta una invitación para que nuestro público visite la exposición Ausencias de Gustavo Monroy en el Museo Francisco Goitia. Se inauguró este mes de octubre, pero estará en permanencia hasta el mes de febrero. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ti. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.